Hoy hablaremos de sistemas inerciales y sistemas no inerciales. Un sistema inercial es un sistema de referencia en el cual se cumplen las leyes físicas, las expresiones matemáticas de las fórmulas físicas son válidas, tanto si el sistema está completamente quieto como si está haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, si lleva una velocidad constante. Hay ocasiones en las que cuando el sistema es no inercial, la invariabilidad de las leyes físicas no se cumple. Y esas leyes físicas no sirven para un sistema de referencia que está quieto o para un sistema de referencia que se está moviendo. En el vídeo de hoy os voy a traer 4 ejemplos donde se ve claramente que no se cumple el principio de relatividad de Galileo. Vamos a ver cómo las leyes físicas clásicas se distorsionan en según qué condiciones. ¡Vamos allá! Bien, vamos allá con el primer ejemplo donde las leyes de la física clásica no se cumplen. Vamos a pensar en una onda que se está moviendo en un sistema de referencia quieto. Esa onda, una onda electromagnética, tiene la velocidad de la luz. Y esta velocidad de la luz, si se está moviendo en el vacío, vendría dada por 1 partido la raíz de la permeabilidad magnética por la constante dieléctrica. ¿Vale? Viene de las ecuaciones de Maxwell. Vale, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si el sistema de referencia no está quieto, sino que tiene una cierta velocidad, una velocidad constante? Pues que la velocidad que le correspondería a la onda debería ser c menos la velocidad del sistema de referencia, por lo que vimos en las transformaciones de Galileo del vídeo anterior. Pero es que c menos la velocidad del sistema de referencia no puede ser igual a lo que se demuestra experimentalmente, que la velocidad de la luz es igual a 1 partido la raíz de la permeabilidad magnética por la constante dieléctrica. Porque este término y este término no pueden ser iguales a su vez a este término y a este término, ¿vale? Se establece y se sabe que la velocidad de la luz en el vacío tiene una constante, tiene un valor máximo de aproximadamente 3 por 10 a la 8 y que el sistema de referencia desde donde yo la mire no va a influir en la velocidad de la luz. Esto está relacionado con el segundo ejemplo que os quería traer. Vamos a pensar en lo que es una onda electromagnética. Sabemos que una onda electromagnética está formada por un campo eléctrico, ¿vale? Y también está formada por un campo magnético inducido por este primero, perpendicular a él. ¿Vale? Estos campos se propagan en el espacio con una velocidad, la velocidad de la luz, y uno induce al otro y viceversa. ¿Vale? Einstein lo que propuso era que si nosotros como observadores nos ponemos a ver a la luz, a una radiación electromagnética, a una velocidad aproximadamente la de la luz, si yo pudiera ir persiguiendo un rayo de luz y verlo a la misma velocidad que se propaga, lo que yo vería sería un campo eléctrico estacionario, porque lo estoy viendo a la par. ¿Cómo puede ser que un campo eléctrico estacionario genere un campo magnético? Ya sabéis que para que se genere un campo magnético, el campo eléctrico tiene que ser variable en el tiempo. Si no, no puede generar un campo magnético. ¿Vale? Entonces no se puede entender la naturaleza electromagnética de la luz si pensamos en estudiarla desde un sistema de referencia que se mueva a su par a la misma velocidad. Este experimento mental de perseguir un rayo a la misma velocidad que se propaga lo propuso Einstein y muestra muy claramente cómo las leyes de la física clásica hay cosas que no pueden explicar. El tercero de los ejemplos que os quiero traer para que veáis que las leyes clásicas no son capaces de explicar algunos hechos es el experimento que realizó Fizeau. El experimento que realizó Fizeau consiste en un tubo transparente por dentro del cual circula un fluido, agua, y un haz de luz es partido por un espejo y lo mandamos por 2 caminos diferentes. Uno que circula en contra de la corriente de agua y uno que circula a favor de la corriente de agua. Después combinamos por una serie de espejos ambos haces y observamos si se produce o no se produce interferencia. Cualquier pequeña o mínima variación en la velocidad de uno de los haces va a hacer que se retrase la fase de uno con respecto al otro y va a hacer que veamos interferencia. Si las leyes clásicas se cumplieran perfectamente. ¿Por qué? Porque la velocidad del haz de arriba vendría determinada como la velocidad de la luz menos la velocidad del medio que le va en contra. Y la velocidad del haz de abajo vendría dada como la velocidad de la luz más la velocidad del medio que le va a favor. Eso es lo que ocurriría si en vez de ser haces de luz fueran barquitos o personas caminando. ¿Qué es lo que se observa? No se observa ninguna interferencia. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz
es una constante independiente de cómo se esté moviendo el medio y de la velocidad del medio. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el camino de arriba y la velocidad de la luz en el camino de abajo es exactamente la misma. Y por eso no se producen interferencias. Y eso no se puede explicar con las leyes clásicas. El cuarto de los ejemplos que os traigo también es una especie de experimento mental. Imaginemos que tenemos un láser, yo enciendo el láser y emite un haz de luz. Y este láser lo puedo colocar encima de una rueda que gire, ¿vale? De manera que yo puedo hacer que el cuerpo del láser gire. De manera que el rayo del haz láser también va a girar, ¿vale? La velocidad de uno de los puntos de ese láser, por ejemplo aquí, la velocidad que va a llevar ese punto que está girando, ¿vale? Va a venir dada por la ecuación del movimiento circular, como omega por r. Si la velocidad de giro, si omega es lo suficientemente grande y r es lo suficientemente grande, en teoría, yo aquí puedo obtener una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y eso sabemos experimentalmente que no se pueden alcanzar velocidades superiores a las de la luz. Por lo tanto, esto no podría ser explicado con las leyes de la física clásica. La prueba definitiva de que la velocidad de la luz efectivamente es una constante y que no depende de cómo se mueva el medio la dio el interferómetro de Michelson-Morley. El experimento de Michelson-Morley consistía en colocar una serie de espejos de manera que transmitiéramos un haz de luz que tuviera que hacer varios recorridos en una dirección perpendicular al movimiento de giro de la Tierra y con otra serie de espejos que recorriera una dirección en el mismo sentido que el movimiento de giro de la Tierra. Vale. ¿Para qué hacían esto? Es un poco un refinamiento del experimento de Fizeau. Lo que querían observar es que si la velocidad de la Tierra, que no es nada despreciable, que es de 30 km por segundo, la velocidad de la Tierra se mueve a 30 km por segundo, es una velocidad muy alta, y podría ser que el experimento de Fizeau no pudiera determinar esa diferencia porque la diferencia de la velocidad de la luz con respecto a la velocidad del agua que él puede hacer circular por el tubo no sea lo suficientemente grande. Con este experimento ya sí, porque la velocidad de la Tierra estamos hablando de 30 km por segundo y es una velocidad muy grande. Lo que ellos esperaban es que el haz de luz rojo, que va perpendicular al movimiento de giro de la Tierra, tuviera una cierta velocidad, tuviera una velocidad de la luz roja en el sentido perpendicular del movimiento de la Tierra, y el haz de luz verde, que vemos que va, pues a veces va en contra de la velocidad de la Tierra, otras veces a favor, unas veces en contra, otras veces a favor. Querían observar que había efectivamente otra velocidad de la luz para cuando el movimiento era paralelo. Y hacer coincidir esos dos rayos después de que hubieran recorrido un trazado de la misma distancia provocaría interferencias si había habido un desfase en esas velocidades. Lo que se observó es que la velocidad de la luz medida en la dirección perpendicular al movimiento de la Tierra y la velocidad de luz medida en la dirección colineal al movimiento de la Tierra eran exactamente la misma. Había independencia de la velocidad de la luz del movimiento del sistema de referencia o del movimiento de la Tierra. Bien, en este segundo vídeo lo que quería era traeros algunos ejemplos donde se ve clarísimamente que las leyes de la física clásica no pueden explicar ciertos aspectos y que por ello necesitamos a la relatividad. En el siguiente vídeo hablaremos de los conceptos más básicos de la relatividad especial. Bueno, mucha suerte con la física, ánimo con el estudio, si tenéis cualquier duda me podéis escribir y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.